Hola desarrolladores, en esta clase, en realidad son dos clases, voy a separarla en dos, vamos a aprender a serializar. Vamos a aprender el proceso de serialización. Y bueno, ¿qué es serialización? Acá les dejo una pequeña definición que he sacado de la página propia de Microsoft sobre C#. Es un lenguaje de programación de Microsoft, muy bueno, muy interesante, a mí me gusta mucho y lo van a ver muchísimo en videojuegos. Unity principalmente usa C# para programar la parte de videojuegos como lenguaje principal. Después se pueden añadir otros para optimizar, obviamente, pero C# es uno de los más utilizados. Bueno, sin más dilación, empecemos con esto. Esa definición, la que tenemos acá, es una de las mejorcitas y más entendibles que encontré, y quería decirles, bueno, que la había encontrado en esa página. Acá les dejo la fuente si quieren leer más al respecto. De hecho, les enseña bastante sobre JSON, XML y binaria, etc. Vamos a explicar. Serialización es el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes para almacenarlo o transmitirlo a la memoria, a una base de datos o a un archivo. Su propósito principal es guardar el estado de un objeto. Entiendan eso, el estado de un objeto para poder volver a crearlo cuando sea necesario. El proceso inverso a serializar se denomina deserialización. ¿Qué queremos decir con esto? Bien. Como hablamos en las primeras clases sobre el lenguaje máquina, etc., nosotros aprendimos que el lenguaje máquina, las máquinas no entienden lenguaje hablado, no entienden lo que estamos escribiendo acá tal cual está, sino que entienden ceros y unos. Entonces nosotros lo que hacemos es convertir esto en una secuencia de bytes, más cercano a esos ceros y unos, a esos bits. Entonces de esta forma es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más eficiente guardar esto. No se guarda como estudiantes, es una lista, Marcos, Carla, Agustín. No se guarda esta lista escrita tal cual, sino que se guarda como bytes. Y para eso, nosotros en Python, para serializar, que vamos a serializar colecciones, podemos serializar listas, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a serializar objetos en la próxima clase. Utilizamos una librería ya que tiene todos los métodos que nosotros necesitamos para hacerlo, llamada Pickle. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es importar Pickle, que ya viene con el lenguaje, así que no tenemos que hacer nada extraño. Y empecemos a serializar, empecemos a convertir esto, y voy a mostrarles cómo se guarda, muy entre comillas, pero van a ver que no se guarda tal cual está escrito. ¿Se acuerdan cuando antes hicimos guardar en archivos, que guardamos el texto tal cual? Bueno, eso no está serializado y eso no es eficiente para las máquinas. Nosotros, por ejemplo, cuando transmitimos información a través de la red, a través de internet, lo hacemos en lenguaje máquina, lo hacemos en ceros y unos. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida de que eso viaje. Porque no hay que hacer ningún trabajo, la información viaja cruda. Y luego las máquinas, de esa forma, mucho más eficientemente, la convierten en lo que nosotros queremos. Entonces, empecemos a serializar. Ya importamos Pickle, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, crear una lista o encontrar qué es lo que queremos serializar. En nuestro caso es una lista de estudiantes, como venimos haciendo hace rato. Y sí, obviamente vamos a guardarlo en un archivo, esto ya lo hemos aprendido, entonces llamemos archivo serializado. Vamos a ponerle. Podría ponerle binario porque se guarda en bytes, pero no importa. Archivo serializado es igual a open. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con archivos. Y en open vamos a decirle que vamos a crear un archivo llamado nombres, estudiantes. ¿Y qué permisos le vamos a brindar? De escritura y en binario. De escritura, write, y la B de binario, porque vamos a trabajar con binario. Y ahora lo que hacemos es simplemente utilizar la librería para serializar. Pickle y el método dump. Dump en inglés significa volcar, tirar. Entonces lo que hacemos es tirar el contenido de lo que estamos enviando, en este caso una lista, dentro de Pickle para que lo serialice. Y le tenemos que decir dónde queremos que guarde esos datos serializados. Entonces lo primero que le enviamos, el primer parámetro que le enviamos al método dump es lo que vamos a serializar, en este caso estudiantes. Y lo segundo es en qué archivo queremos guardarlo, en nuestro caso en archivo serializado. Entonces, en este punto creamos un archivo para guardar el estado
Y acá volcamos el contenido de la lista en el archivo. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? Nada, ya terminamos. Pero las buenas prácticas nos dicen que tenemos que cerrar el archivo que hemos abierto. Entonces decimos archivo serializado.close. Y también podemos eliminarlo. ¿Por qué? Porque de la memoria. No el archivo que creamos, sino el espacio en memoria que estamos utilizando para trabajar con este archivo serializado dentro del intérprete de Python. Entonces le decimos del archivo serializado. Listo, eliminamos el archivo serializado. Y ahora ejecutamos este código. Y como ven, acá no pasó nada. En la consola, en la terminal, no vimos nada. En la consola de Python no aparece nada, en el intérprete. Pero nos creó, lo están viendo acá, un archivo llamado estudiantes. ¿Lo ven? Acá está creado. Bien. Ese archivo estudiantes contiene el contenido serializado de esta lista. Ustedes se acordarán, creo que lo tengo todavía. Vamos a ver si es verdad, pero me parece que no, que lo borré. Bueno, que teníamos, acá está, estudiantes TXT. Nosotros teníamos esto, lo habíamos hecho con el guardado de la lista directamente. Fíjense cómo se guarda el texto tal cual. Ahora, si yo abro estudiantes, que no lo puedo abrir desde PyCharm, así que vamos a hacer uso de otro IDE y vamos a abrir de programación desde cero. Vamos a abrir estudiantes, que no es TXT. Fíjense, nada que ver. Esto no es esto que estamos viendo. Esto no es una lista de nombres. Estos son datos ininteligibles para nosotros. Pero para las máquinas es mucho más simple, porque este es el estado actual de esto, de esta lista que tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es recuperar el estado de esa lista para poder utilizarlo, porque así tal cual está el archivo estudiantes no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque no es una lista, es el estado actual de cómo estaba esa lista al momento de serializarla. No es la lista tal cual, tenemos que reconstruirla. Es como si hubiésemos desarmado en pedacitos esa lista y lo hubiésemos guardado de una manera ordenada, que las máquinas lo entienden, pero no nosotros, no el intérprete de Python. Entonces lo que tenemos que hacer es volverlo a convertir en algo entendible. Para eso vamos a simplemente comentar todo esto y empezar de cero. Eso lo comento, después ustedes pueden descomentarlo. Ya saben que yo dejo todo esto subido a GitHub para que puedan utilizarlo a gusto y placer. Pero es como si no estuviese escrito. Tenemos solamente la librería importada, que eso no lo voy a comentar porque la necesitamos. Y ahora lo que hacemos es acceder, primero que nada, a ese archivo. ¿Y cómo accedemos a ese archivo? Muy simple. Archivo es igual a, esto ya lo sabemos de antes, open. ¿Y qué hacemos? El archivo estudiantes. ¿Y de qué manera vamos a abrirlo? Simple. Lectura binaria. Read binary. Bien. Y ahora guardamos la lista de estudiantes. Perdón, en una variable llamada lista estudiantes, guardamos esa lista que se encuentra serializada en ese archivo que abrimos. Entonces, ¿qué decimos? ¿Archivo? No. Porque si hacemos esto e imprimimos la lista de estudiantes, fíjense que no tenemos la lista en sí mismo. No está. Entonces no nos sirve. Vuelvo a repetirlo. No sirve. Lo que necesitamos es volver a tomar, a formar, a armar esa lista. ¿Y cómo lo hacemos? Simple, con la librería Pickle. Y en lugar de dump, que es volcar, lo que hacemos es cargar. Como se dice cargar, load. ¿Y qué cargamos? El archivo. Listo. Y si ahora imprimimos, fíjense que nos imprime la lista tal cual estaba al momento de guardarla, al momento de serializarla. Y yo con esta lista puedo hacer lo que quiera, porque ya es una lista totalmente utilizable para Python dentro del lenguaje, dentro del intérprete. Entonces puedo, por ejemplo, recorrerla con un for estudiantes in lista estudiantes print estudiante. Y ahí lo tienen, estoy recorriendo la lista que tomé de un archivo externo serializado. Esto es impresionante, esto es
totalmente funcional y lo que vamos a hacer en la próxima clase es trabajar con objetos que van a ver que es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros ya aprendimos que los objetos que nosotros creamos, esas clases que nosotros creamos, son un tipo de dato. ¿Y qué guardamos acá? ¿Qué guardamos ahora cuando serializamos? Un tipo de dato lista, una colección de Python. Ahora vamos a guardar un objeto creado por nosotros. Y bueno, sin más, y como ya les expliqué lo que vamos a ver en la próxima clase, no me queda más que decirles nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.